El Papa Francisco ve a un niño comiendo basura, y lo que hace a continuación te hará llorar. Era una mañana tranquila en el Vaticano. La Plaza de San Pedro, conocida por su majestuosidad y su capacidad para inspirar tanto devoción como asombro, comenzaba a llenarse con el movimiento habitual de peregrinos y turistas. Las primeras luces del día bañaban las imponentes columnas y la cúpula de la basílica en tonos dorados, acentuando aún más la belleza de aquel lugar sagrado. El cielo, despejado y extraordinariamente azul, parecía una bendición, como si aquel día estuviera destinado a algo especial. El aire, ligero y fresco, traía consigo murmullos de oraciones mezclados con las conversaciones en múltiples idiomas de los visitantes. Los pasos resonaban sobre el empedrado de la plaza, un eco constante que hablaba del ir y venir de personas de todas partes del mundo, unidas por un propósito común: acercarse a lo divino. A esa hora, dentro de la basílica, el Papa Francisco concluía la misa matutina. Vestido con su sencilla sotana blanca, ofreció la última bendición con la humildad que lo caracterizaba, y el grupo de fieles reunidos respondió con fervor. Para muchos, verlo tan de cerca era un regalo en sí mismo, una experiencia que quedaría grabada en sus corazones. Tras finalizar la ceremonia, Francisco tomó una decisión que había convertido en hábito ocasional: salir a caminar por los alrededores de la plaza. Era un gesto sencillo, pero profundamente significativo. Le gustaba sentir el pulso de la vida cotidiana, observar a las personas que acudían al Vaticano con sus historias y preocupaciones, y, en ocasiones, permitir que el azar lo guiara hacia encuentros que parecían predestinados. Acompañado por un pequeño grupo de guardias que mantenían una distancia prudente, Francisco comenzó a recorrer los caminos de piedra que rodeaban la plaza. Su andar era pausado, casi meditativo. Aunque su presencia generaba cierta conmoción silenciosa entre los visitantes, había algo en su actitud que invitaba más a la calma que al revuelo. Algunos se detenían para mirarlo con admiración, otros juntaban las manos en señal de respeto o hacían discretamente la señal de la cruz. Mientras caminaba, el Papa no podía evitar reflexionar sobre los contrastes que observaba a diario. Por un lado, el Vaticano era un símbolo de riqueza espiritual, pero también material, con sus obras de arte invaluables y su arquitectura imponente. Por otro lado, más allá de sus muros, había un mundo lleno de desigualdades, marcado por el dolor de los más vulnerables. Esa dualidad lo acompañaba constantemente, recordándole su misión de ser un puente entre lo divino y lo humano, entre la fe y la acción concreta. De repente, algo inusual captó su atención. Entre las majestuosas columnas que circundaban la plaza, divisó una figura pequeña que contrastaba con el entorno. Era un niño, de no más de 7 años, que revisaba con cuidado uno de los basureros. Su ropa estaba visiblemente sucia y desgarrada, y sus pies descalzos mostraban heridas provocadas por el áspero suelo romano. El contraste entre la pobreza evidente del niño y la opulencia de los alrededores era dolorosamente evidente, casi un reproche silencioso al corazón del pontífice. Francisco se detuvo. Sus pasos, antes relajados, ahora eran pesados con el peso de la tristeza y la compasión que lo invadían. Observó en silencio, tratando de comprender toda la dimensión de aquella escena. El niño, ajeno a la mirada que ahora se posaba sobre él, seguía buscando algo entre los restos que otros habían dejado atrás. Su pequeña figura temblaba, no solo por el fresco de la mañana, sino también por el hambre y la desesperación que lo impulsaban a buscar en la basura. Los guardias que acompañaban al Papa intercambiaron miradas inquietas al notar su repentino interés. Conocían bien esa expresión en el rostro de Francisco, esa mezcla de determinación y ternura que solía aparecer justo antes de que realizara alguno de sus gestos más inesperados. Y, como si el tiempo se hubiera detenido, comenzó a gestarse un momento que cambiaría no solo la vida de aquel niño, sino también la manera en que el mundo veía la compasión y la responsabilidad hacia los más desfavorecidos. El escenario estaba preparado para algo extraordinario. Lo que sucedería a continuación no solo marcaría un antes y un después en la vida del pequeño, sino que se convertiría en un símbolo de esperanza y acción que resonaría mucho más allá de los muros del Vaticano. Francisco se mantuvo inmóvil, observando al niño con atención. Había algo profundamente conmovedor en aquella escena, un pequeño ser humano, tan frágil, buscando entre los restos de otros algo que pudiera aliviar su hambre. Las manos del niño temblaban mientras apartaba envoltorios y migajas, y su rostro reflejaba una mezcla de desesperación y vergüenza que ningún niño debería experimentar. El Papa sintió cómo su corazón se apretaba ante la visión.
Aunque había presenciado muchas formas de sufrimiento a lo largo de su vida, cada encuentro con el dolor humano lo impactaba como si fuera el primero. Para Francisco, aquel niño no era un extraño, sino un recordatorio vivo de los miles que sufrían en silencio alrededor del mundo. No tienes por qué tener miedo, dijo Francisco con suavidad, su voz rompiendo el silencio mientras se acercaba al pequeño. Los guardias, que hasta ese momento habían mantenido su distancia, se movieron ligeramente, pero el Papa los detuvo con un gesto firme. Quería que este momento se desarrollara con la naturalidad que merecía. El niño, al escuchar la voz del Papa, levantó la mirada con un sobresalto. Por un instante, sus ojos se encontraron. En ellos, Francisco pudo ver no solo miedo, sino también una profunda desconfianza, la reacción natural de alguien que había aprendido que el mundo podía ser cruel. Sin embargo, había algo más, algo que asomaba tímidamente, una chispa de esperanza, tan tenue como una vela en medio de la tormenta. El Papa, con la calma que lo caracterizaba, se inclinó para ponerse a la altura del niño. Extendió su mano con un gesto amable, dejando que el pequeño decidiera si aceptarla. El silencio que se había instalado a su alrededor era casi tangible. Los turistas y peregrinos que habían notado la escena observaban con curiosidad y asombro, mientras otros apartaban la vista, incómodos ante la cruda realidad que se desarrollaba en el corazón del Vaticano. ¿Cómo te llamas?, preguntó Francisco, manteniendo su tono tranquilo y lleno de calidez. El niño dudó por un momento, sus labios temblaban como si no supiera si debía responder. Finalmente, con una voz apenas audible, dijo: Miguel. Francisco sonrió, una sonrisa que desarmaba cualquier barrera. Es un nombre hermoso, Miguel. Dios nos ha puesto aquí hoy por una razón. Miguel miró la mano extendida del Papa, y luego su rostro amable. Poco a poco, su desconfianza inicial comenzó a disiparse. Con timidez, extendió su pequeña mano para tomarla de Francisco. Aquel gesto, simple pero cargado de significado, marcó el inicio de algo que cambiaría la vida de ambos para siempre. Francisco, notando las heridas en los pies descalzos de Miguel, se quitó su propia cruz de plata que siempre llevaba colgada. La sostuvo frente al niño, que la observó con fascinación. Sus ojos reflejaban el brillo del metal pulido. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó el Papa, su voz cargada de emoción. Significa que nadie está solo en este mundo. Ni tú, ni yo, ni nadie. Dios camina con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Miguel asintió lentamente, sin apartar la vista de la cruz. La conexión entre ambos era evidente, un vínculo que trascendía las palabras. A su alrededor, la multitud seguía observando, algunos con lágrimas en los ojos, otros con una mezcla de asombro y admiración. Uno de los guardias, preocupado por el tiempo que esta situación inusual estaba tomando, se acercó discretamente al Papa, pero Francisco, con una mirada decidida, lo detuvo sin decir una palabra. Para él, en ese momento, nada era más importante que aquel niño y lo que representaba. Entonces, como si el cielo mismo quisiera bendecir aquel encuentro, un rayo de luz atravesó las columnas y bañó la figura de Miguel y del Papa. Fue un instante que parecía detener el tiempo, un recordatorio tangible de que los momentos de compasión auténtica tienen el poder de transformar vidas. Francisco llamó a uno de sus asistentes, quien rápidamente se acercó con una botella de agua y algo de pan. Miguel, inicialmente reacio, aceptó los alimentos y comenzó a comer con cuidado, como quien ha aprendido a valorar cada bocado. Poco a poco, su desconfianza se fue desvaneciendo, reemplazada por un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo: seguridad. Mientras el niño comía, Francisco lo miraba con ternura. «Miguel, ¿dónde están tus papás?», preguntó, consciente de que debía haber más detrás de aquella situación. Miguel dejó de comer por un momento, su mirada se tornó melancólica. «Están buscando trabajo, fueron a una iglesia esta mañana. Me dijeron que los esperara, pero tenía mucha hambre». Francisco asintió, su rostro reflejando tanto compasión como determinación. Sabía que este encuentro no era una simple casualidad, era una oportunidad para actuar, para demostrar que la fe verdadera se manifiesta en acciones concretas. «Vamos a encontrarlos», dijo con firmeza, y así, comenzó un viaje que no solo reuniría a una familia, sino que también se convertiría en un símbolo de esperanza y renovación para el mundo entero. Mientras Miguel comía con una mezcla de hambre y cautela, Francisco se inclinó hacia él, haciendo preguntas suaves para no intimidarlo. Poco a poco,
El niño comenzó a abrirse. Su voz era baja, entrecortada, como si cada palabra contara una historia que aún pesaba en su pequeño corazón. Miguel le contó que venía de un país lejano en África, uno marcado por la pobreza y los conflictos. Su familia había tenido que huir cuando la situación se volvió insostenible. Su padre, Rafael, era maestro en una escuela rural, y su madre, Sara, trabajaba como enfermera. Aunque ambos tenían profesiones respetadas, las condiciones en su tierra natal no les permitían vivir con dignidad. La violencia, la falta de recursos y la desesperanza los obligaron a tomar una decisión dolorosa: abandonar todo lo que conocían en busca de un futuro mejor. El viaje hacia Europa fue arduo y peligroso. Miguel relató cómo viajaron durante semanas en condiciones precarias, enfrentando hambre, frío y miedo constante. Cruzaron varios países, a menudo a pie, hasta que finalmente llegaron a Roma. Su único equipaje era una pequeña mochila que contenía algunas fotografías familiares y un viejo diccionario de italiano que Rafael usaba para intentar aprender el idioma. «Pensamos que aquí estaríamos seguros», dijo Miguel, sus ojos mirando al suelo. «Pero no es fácil. Mis papás buscan trabajo todos los días, pero nadie los quiere contratar porque no tienen papeles. Dormimos en un refugio, pero a veces no alcanza la comida para todos. Hoy tenían que ir a pedir ayuda a una iglesia, pero yo tenía mucha hambre y salí a buscar algo». Mientras hablaba, Miguel luchaba por contener las lágrimas. Francisco lo escuchaba con atención, cada palabra del niño calando profundamente en su corazón. Aunque había oído muchas historias similares durante su ministerio, esta le parecía particularmente desgarradora. Tal vez porque el sufrimiento de un niño siempre tiene una forma especial de romper barreras y tocar las fibras más sensibles. «Eres muy valiente, Miguel», dijo Francisco con ternura. «No te preocupes más, vamos a ayudarte. No estás solo». A medida que la conversación avanzaba, Miguel comenzó a relajarse. Habló de su vida antes de huir de su país, cómo ayudaba a su padre a preparar las clases, cómo su madre siempre encontraba tiempo para jugar con él a pesar de su agotador trabajo en el hospital. Esos recuerdos parecían traerle consuelo, pero también tristeza, porque representaban un pasado que ahora parecía inalcanzable. El Papa, profundamente conmovido, sabía que la historia de Miguel no era única. Era un reflejo de las miles de familias que llegaban a Europa en busca de refugio, solo para enfrentarse a barreras casi insuperables. Pero también veía en Miguel algo más, una chispa de esperanza y resiliencia que podía iluminar incluso las circunstancias más oscuras. «Miguel», dijo Francisco mientras señalaba el pequeño diccionario que el niño aún llevaba en su bolsillo, «¿te gusta aprender?». Miguel asintió con entusiasmo. «Sí, me gusta mucho. Mi papá me enseñaba matemáticas y mi mamá me hablaba de cómo curar a las personas. Quiero ser como ellos cuando crezca». Francisco sonrió. «Entonces, vamos a asegurarnos de que puedas estudiar y aprender todo lo que quieras. Tu familia tiene mucho que ofrecer al mundo, y no vamos a permitir que ese talento se desperdicie». Con una señal discreta, Francisco llamó a uno de sus asistentes y comenzó a dar instrucciones. Era necesario localizar a los padres de Miguel lo antes posible y asegurarse de que tuvieran un lugar seguro donde quedarse. También dio indicaciones para contactar a las redes de apoyo a refugiados del Vaticano, pues sabía que era fundamental proporcionar soluciones concretas para esta familia y tantas otras en situaciones similares. El niño, ahora más confiado, comenzó a hablar con mayor fluidez. Describió cómo sus padres siempre intentaban protegerlo, incluso en las peores circunstancias. Su papá le enseñó a no perder la esperanza, y su mamá le recordaba que incluso en la adversidad, era importante tratar a los demás con bondad. Francisco lo escuchaba con el corazón lleno de emoción. Miguel no era solo un niño necesitado, era un testimonio vivo de la resiliencia y la capacidad humana para mantener la esperanza en medio de las pruebas más difíciles. Su historia no solo requería ayuda inmediata, sino que también era un llamado a la acción para abordar las causas más profundas de la desigualdad y la exclusión. «Hoy es el comienzo de algo nuevo, Miguel», dijo Francisco, tomando al niño de la mano. «Vamos a buscar a tus papás, y juntos, vamos a construir un futuro mejor». En ese momento, Francisco no solo estaba consolando a un niño, estaba comprometiéndose a utilizar el poder de su posición para generar un cambio real. Lo que había comenzado como un encuentro casual en la plaza de San Pedro pronto se convertiría en el inicio de una transformación que trascendería las barreras individuales y alcanzaría a muchas más familias necesitadas.
Tras escuchar la conmovedora historia de Miguel, Francisco supo que no bastaba con un gesto momentáneo de bondad, era necesario un compromiso profundo y estructurado. Este encuentro casual no era casualidad, sino una llamada a la acción que debía responder con toda la fuerza y los recursos de la Iglesia. Tras escuchar la conmovedora historia de Miguel, Francisco supo que no bastaba con un gesto momentáneo de bondad, era necesario un compromiso profundo y estructurado. Este encuentro casual no era casualidad, sino una llamada a la acción que debía responder con toda la fuerza y los recursos de la Iglesia. El Papa, aún sosteniendo la mano de Miguel, se dirigió hacia su séquito. «Vamos a encontrar a sus padres», dijo con determinación, y enseguida ordenó a su secretario que se pusiera en contacto con las redes de ayuda a refugiados administradas por el Vaticano. Sabía que la Iglesia contaba con programas diseñados para brindar apoyo a familias en situación de vulnerabilidad, pero también era consciente de que muchas de estas iniciativas carecían de recursos suficientes para enfrentar una crisis humanitaria de esta magnitud. Mientras caminaban hacia una sala privada dentro de la basílica, Francisco instruyó a su equipo para que se movilizara de inmediato. La prioridad era localizar a los padres de Miguel y asegurarse de que la familia tuviera un lugar seguro donde quedarse esa misma noche. También pidió que se investigara cómo podían ayudar de manera más integral, no solo a ellos, sino a otras familias refugiadas en situaciones similares. El secretario del Papa identificó rápidamente la iglesia donde los padres de Miguel habían ido a buscar ayuda, la iglesia de Santa María de la Consolación, conocida por su trabajo con refugiados. Desde allí, los trabajadores sociales confirmaron que los padres de Miguel, Sara y Rafael, habían pasado la mañana llenando formularios y buscando orientación. Sin embargo, la angustia por no encontrar a su hijo los había dejado al borde del colapso. Con un equipo ya en camino para llevar a Miguel a reunirse con sus padres, Francisco permaneció en la sala con su asesor más cercano, delineando un plan más amplio. «Esta familia representa miles de historias similares», dijo, su voz firme pero llena de compasión. «No podemos limitarnos a resolver solo su caso. Es nuestra responsabilidad como Iglesia responder con acciones concretas que devuelvan la dignidad a quienes la han perdido». Francisco ordenó que se convocara a una reunión de emergencia con representantes de Caritas Internationalis y coordinadores de programas de ayuda a refugiados del Vaticano. Sabía que no bastaba con cubrir necesidades básicas como comida y refugio, había que ofrecer soluciones que abordaran las raíces del problema, como la falta de acceso a empleo, educación y regularización migratoria. Entre las medidas discutidas estaban ofrecer refugio temporal y digno en apartamentos administrados por órdenes religiosas, diseñar programas para ayudar a las familias refugiadas a obtener documentos legales, establecer alianzas con universidades para validar títulos profesionales de refugiados cualificados y proporcionar apoyo psicológico y pastoral para enfrentar los traumas que muchas familias sufrían. Horas después, Miguel fue llevado a la iglesia de Santa María de la Consolación, donde sus padres esperaban con ansiedad. Cuando Rafael y Sara vieron a su hijo entrar, limpio, alimentado y con el rostro iluminado por una tímida sonrisa, no pudieron contener las lágrimas. El pequeño corrió hacia ellos y los tres se abrazaron con fuerza, como si quisieran recuperar en ese instante todo el tiempo perdido. Francisco, que había decidido acompañar a Miguel personalmente, se mantuvo a una distancia respetuosa, observando el reencuentro con ojos llenos de emoción. Cuando finalmente se acercó, Rafael intentó arrodillarse ante él, pero el Papa lo detuvo rápidamente. «No te arrodilles, profesor», dijo Francisco con una sonrisa amable. «Hoy no estoy aquí como líder de la Iglesia, sino como tu hermano en Cristo. Estamos aquí para ayudarte a ti y a tu familia a encontrar una nueva oportunidad». El Papa les explicó las medidas que ya estaban en marcha para garantizar su seguridad y apoyo a largo plazo. Sara y Rafael escucharon con incredulidad y gratitud, sorprendidos por la atención personal que estaban recibiendo. En su país, ellos habían sido profesionales respetados. En Roma, habían sentido que no eran más que números en un sistema indiferente. Pero en ese momento, se dieron cuenta de que su dignidad estaba siendo restaurada. La historia de Miguel y su familia pronto se convirtió en un símbolo de algo mucho más grande. En días posteriores, el Vaticano anunció oficialmente el lanzamiento de un programa piloto basado en las medidas diseñadas para ayudar a esta familia. Llamado cariñosamente Proyecto Miguel, el programa no solo atendería las necesidades inmediatas de los refugiados, sino que también ofrecería herramientas para que pudieran reconstruir sus vidas con dignidad.
Francisco sabía que no podía resolver todas las desigualdades del mundo, pero también entendía que cada pequeño acto de compasión podía generar un cambio profundo. A través de este compromiso, la Iglesia no solo respondía a una emergencia, sino que demostraba que la fe auténtica se vive en acciones concretas, en el esfuerzo constante por devolver la esperanza a quienes la han perdido. El Papa, reflexionando sobre lo sucedido, dijo a su equipo: "Este no es solo un acto de caridad, es un acto de justicia. Y en cada acto de justicia, hacemos visible el rostro de Dios". El encuentro con Miguel y su familia marcó el inicio de una transformación que iría mucho más allá de ese día. Apenas unas horas después de que el Papa Francisco se reuniera con los padres del niño, el Vaticano puso en marcha un plan que no solo atendería las necesidades de esa familia, sino que también serviría como un modelo de acción para ayudar a miles de refugiados en situaciones similares. La primera medida fue garantizar que Miguel y su familia tuvieran un lugar seguro donde vivir. Fueron trasladados a un pequeño apartamento gestionado por una orden religiosa en las afueras de Roma. Era un espacio humilde pero digno, con lo necesario para que pudieran recuperar algo de normalidad. En paralelo, un equipo del Vaticano comenzó a trabajar en la regularización de sus documentos, un paso fundamental para abrirles nuevas oportunidades. Mientras tanto, el Papa no perdió tiempo en convertir este caso en un símbolo de un cambio más grande. Convocó reuniones con representantes de Caritas Internationalis y otras organizaciones humanitarias para diseñar un programa que no solo ofreciera refugio, sino también una verdadera integración. Francisco insistió en que el enfoque debía ir más allá de la caridad. No se trata solo de darles comida o techo, dijo en una de esas reuniones, se trata de devolverles la dignidad, de ayudarlos a ser parte activa de nuestras comunidades. Uno de los pilares de este nuevo enfoque fue la creación de programas específicos para refugiados cualificados. Al escuchar la historia de Rafael y Sara, Francisco había comprendido la frustración que sentían al no poder ejercer sus profesiones. Como maestro y enfermera, tenían habilidades valiosas que podían beneficiar a la sociedad. Por eso, el Vaticano estableció alianzas con universidades locales y organismos educativos para ayudar a los refugiados a validar sus títulos profesionales. Además, se creó un programa de formación lingüística para que pudieran aprender italiano, facilitando su integración en el mercado laboral. Mientras estos planes se ponían en marcha, Miguel comenzó a asistir a una escuela católica cercana. Sus maestros, conscientes de su historia, se esforzaron por hacer que se sintiera bienvenido. Miguel, con su curiosidad innata y su entusiasmo por aprender, no tardó en destacar. Poco a poco, su rostro comenzó a reflejar algo que había estado ausente durante mucho tiempo: esperanza. El Proyecto Miguel, como lo bautizó el equipo del Vaticano, empezó a expandirse rápidamente. Otras familias refugiadas comenzaron a beneficiarse de las mismas iniciativas que habían sido diseñadas para Miguel y sus padres. Apartamentos como el suyo se habilitaron en distintas ciudades de Italia, y el programa de validación de títulos se convirtió en un ejemplo a seguir para otras organizaciones. El impacto del cambio no se limitó solo a los refugiados. Los ciudadanos locales, inicialmente reticentes en algunos casos, comenzaron a ver con otros ojos a las personas que antes consideraban ajenas. Historias como la de Miguel tocaron los corazones de muchos, mostrando que detrás de cada rostro había una historia de lucha, resiliencia y valentía. Mientras tanto, Francisco seguía de cerca cada detalle. Recibía informes semanales sobre el progreso del programa y, cuando su agenda se lo permitía, visitaba personalmente algunos de los centros de acogida para hablar con las familias. Su compromiso personal no solo inspiraba a quienes trabajaban en el proyecto, sino que también enviaba un mensaje poderoso al mundo. La fe auténtica no se queda en palabras, se demuestra en acciones concretas. El cambio que había comenzado como un encuentro casual en la Plaza de San Pedro ahora se había transformado en un movimiento de compasión y renovación. A medida que más familias encontraban refugio y nuevas oportunidades, la visión de Francisco se hacía realidad. Demostrar que un solo acto de bondad puede generar una ola de transformación que impacta vidas mucho más allá de lo imaginado. Miguel, por su parte, seguía siendo el centro de esta historia. Ahora, con ropa limpia, un techo seguro y la oportunidad de estudiar, su vida era completamente distinta de aquella mañana en la que buscaba comida en un basurero. Sin embargo, su sonrisa tímida y su conexión especial con Francisco recordaban a todos que la verdadera transformación comienza cuando vemos a los demás no como extraños, sino como hermanos. Había pasado un año desde aquel encuentro providencial en la Plaza de San Pedro.
Lo que comenzó como un gesto de compasión hacia un niño en situación de extrema vulnerabilidad se había convertido en un movimiento transformador que marcaba la vida de cientos de familias refugiadas. En el centro de todo estaba Miguel, quien ahora vivía con sus padres en un pequeño apartamento gestionado por la iglesia, en las afueras de Roma. El apartamento, modesto pero cálido, reflejaba el progreso de la familia. Sobre la mesa de la sala se mezclaban libros escolares, documentos para la revalidación de títulos de sus padres y cuadernos llenos de anotaciones. Miguel, que antes buscaba comida en la basura, ahora era un estudiante destacado en una escuela católica local. Su italiano había mejorado notablemente, y sus profesores hablaban con admiración de su curiosidad y entusiasmo por aprender. Incluso había encontrado un lugar en el grupo de teatro escolar, donde había hecho amigos y recuperado la alegría de ser un niño. Sus padres, Sara y Rafael, también habían experimentado un cambio radical. Sara, con el apoyo del Vaticano y una red de hospitales católicos, había completado su proceso de revalidación y ahora trabajaba como enfermera en un hospital local. Su experiencia atendiendo crisis humanitarias la hacía especialmente valiosa para asistir a otros refugiados y familias vulnerables. Rafael, por su parte, daba clases de lengua española en un centro comunitario mientras avanzaba en la validación de su título como maestro. Además, coordinaba un programa de educación para refugiados, ayudándoles a integrarse en la sociedad italiana. El proyecto Miguel, nacido del encuentro en la plaza, había crecido exponencialmente. Lo que comenzó como un esfuerzo por ayudar a una familia ahora atendía a más de 200 familias refugiadas en Italia. El programa ofrecía no solo refugio y alimentos, sino también acceso a educación, formación laboral y revalidación de títulos profesionales. Las alianzas con universidades, hospitales y empresas habían transformado este esfuerzo en un modelo sostenible de integración. El impacto iba más allá de los números. Familias que una vez habían perdido la esperanza ahora tenían un propósito. Niños que habían vivido en condiciones extremas podían asistir a la escuela y soñar con un futuro mejor. Los testimonios de estas personas no solo tocaban corazones, sino que también inspiraban a otros a involucrarse en el proyecto. Miguel, ahora convertido en un símbolo de esperanza, tuvo la oportunidad de compartir su historia durante una presentación especial en el Vaticano. Ante una sala llena de representantes de organizaciones humanitarias, refugiados y miembros de la iglesia, subió al escenario vestido con el uniforme de su escuela. Aunque su voz era la de un niño, sus palabras estaban llenas de madurez y convicción. Hace un año, comenzó, estaba perdido, buscando comida en un basurero, pero alguien vio algo en mí. No solo hambre, sino un niño que podía tener un futuro. Hoy, estoy aquí para contarles que un acto de bondad puede cambiar una vida, y muchas más. Mientras Miguel hablaba, imágenes de las familias beneficiadas por el proyecto se proyectaban detrás de él. Aulas llenas de adultos aprendiendo un nuevo idioma, niños jugando en escuelas, profesionales retomando sus carreras. Cada imagen contaba una historia de lucha y superación, de cómo la compasión y la acción concreta podían transformar vidas. Francisco, sentado en primera fila, escuchaba con atención, conmovido por el impacto de aquel momento. Al final de la presentación, se levantó y se dirigió al público. Lo que vemos hoy es más que un programa de ayuda. Es un testimonio de cómo la dignidad humana, cuando se reconoce y se nutre, florece y transforma comunidades enteras. El Papa anunció la expansión del programa a otras diócesis de Italia y Europa, invitando a la comunidad internacional a replicar el modelo. Para él, el proyecto Miguel no solo era una respuesta humanitaria, sino un recordatorio del verdadero rostro de la fe, un amor en acción que trasciende palabras. Esa noche, Miguel y su familia regresaron a su apartamento, llenos de gratitud y esperanza. Miguel, sentado junto a la ventana, observaba las luces de Roma mientras escribía en su diario, un regalo que le había dado Francisco. En la primera página, había escrito una frase que resumía su travesía. A veces, hay que perderse para ser encontrado. El niño que un día buscaba comida en la basura ahora era un símbolo vivo de lo que podía lograrse con un acto de compasión auténtico. Su historia seguía tocando vidas, recordándole al mundo que la transformación comienza cuando miramos a los demás como hermanos y trabajamos juntos para construir un futuro más justo. El encuentro entre el Papa Francisco y Miguel, aquel niño que buscaba comida en la basura, trascendió los límites de una acción puntual para convertirse en un símbolo de algo mucho mayor, la capacidad del amor y la compasión de transformar vidas.
Desde el principio, Francisco entendió que aquel momento no era solo sobre ayudar a una familia, sino sobre mostrar al mundo cómo un gesto de bondad puede generar olas de cambio. Miguel, con su inocencia y valentía, se convirtió en el portavoz involuntario de una verdad que el mundo necesitaba escuchar, que detrás de cada rostro que sufre hay una historia de lucha, resiliencia y esperanza. Su discurso en el Vaticano, donde compartió su travesía con dignidad y gratitud, tocó corazones en todas partes. Las palabras simples, pero profundas de un niño, resonaron con una claridad que las grandes declaraciones a menudo no logran. Hace un año estaba perdido, y alguien me vio. Hoy estoy aquí para decirles que todos podemos ser vistos, ayudados y amados, dijo Miguel ante un auditorio emocionado. Su mensaje, aunque sencillo, era poderoso. La fe auténtica no solo se predica, se vive. Francisco, inspirado por la historia de Miguel, recordó a todos que la verdadera fe se encuentra en las acciones concretas. No podemos cerrar los ojos ante el sufrimiento, dijo en su discurso tras las palabras de Miguel. Dios nos llama a ser sus manos y pies en el mundo, a llevar esperanza donde hay desesperación, y a construir puentes donde hay muros. El mensaje de esperanza y compasión que emergió de aquel encuentro no solo transformó a la familia de Miguel, sino que también inspiró al Vaticano a tomar medidas audaces para ayudar a los refugiados. El proyecto Miguel, nacido de ese acto inicial de bondad, demostró que cuando se brinda a las personas la oportunidad de reconstruir sus vidas, el impacto va mucho más allá de lo inmediato. Cada familia ayudada se convirtió en un testimonio vivo de cómo la dignidad humana puede ser restaurada. La historia de Miguel también fue un llamado a la acción para millones de personas que la escucharon. En comunidades de todo el mundo, individuos, organizaciones y líderes comenzaron a reflexionar sobre su responsabilidad hacia los más vulnerables. Inspirados por las acciones del Papa y el ejemplo de Miguel, muchos tomaron medidas para tender la mano a quienes enfrentaban dificultades, demostrando que la compasión tiene un poder multiplicador. El mensaje central de esta historia es que la esperanza no es solo un sentimiento, sino una fuerza transformadora que cobra vida a través de nuestras decisiones y actos. La compasión no solo alivia el dolor, sino que también siembra semillas de cambio en quienes la reciben y en quienes la ofrecen. Al final, la historia de Miguel y Francisco no es solo la de un niño rescatado de la adversidad, sino la de un mundo que tiene la capacidad de cambiar cuando se elige el amor por encima de la indiferencia. A través de las palabras y acciones de Francisco, y el viaje de Miguel y su familia, se recordó a todos que, independientemente de nuestras diferencias, estamos profundamente conectados. En cada acto de compasión, hacemos visible la luz que hay en la humanidad y construimos un mundo donde nadie tenga que enfrentarse al dolor en soledad. El verdadero milagro, concluyó Francisco en uno de sus discursos, no es solo cambiar vidas individuales, sino encender la llama de la esperanza en comunidades enteras. Esa es nuestra misión, llevar luz donde hay oscuridad, amor donde hay soledad, y esperanza donde parece haberse perdido. Con ese mensaje, la historia de Miguel se convirtió en un faro para todos aquellos que buscan un mundo más justo, recordándonos que cada pequeño acto de compasión tiene el poder de transformar no solo una vida, sino muchas. Un año después de aquel encuentro providencial en la Plaza de San Pedro, el impacto de lo que comenzó como un gesto simple de compasión se había extendido más allá de las expectativas más optimistas. El proyecto Miguel, inicialmente concebido para ayudar a una sola familia, se había transformado en un movimiento global, inspirando a comunidades, organizaciones y gobiernos a replantearse cómo abordar la crisis de los refugiados. El Papa Francisco, en su oficina privada, revisaba un informe especial que resumía los logros del programa. Las cifras eran impresionantes. Más de 200 familias refugiadas habían encontrado apoyo directo a través de las iniciativas del proyecto en Italia, y el modelo estaba siendo replicado en diócesis de otros países europeos. Más que números, cada familia representaba una historia de esperanza renovada y dignidad restaurada. Miguel y su familia habían pasado de ser beneficiarios del programa a convertirse en sus embajadores más visibles. Miguel, ahora un estudiante destacado y un orador carismático, dedicaba parte de su tiempo a acompañar a otras familias recién llegadas al programa, compartiendo su experiencia y ayudándolas a integrarse. Su padre, Rafael, coordinaba un innovador programa de educación para refugiados, mientras que su madre, Sara, trabajaba como enfermera, brindando apoyo crucial en un hospital local que también atendía a comunidades vulnerables. El éxito del proyecto no solo impactó a los refugiados,
sino que también transformó a las comunidades que los acogieron. La integración de estas familias demostró que, cuando se brinda a las personas la oportunidad de contribuir, el beneficio es mutuo. Vecinos y líderes comunitarios que inicialmente habían recibido el proyecto con escepticismo comenzaron a ver en las historias de estas familias un reflejo de resiliencia y fortaleza. El punto culminante del año fue una ceremonia especial en el Vaticano, donde se celebraron los logros del programa y se anunciaron planes para expandirlo aún más. En el evento, al que asistieron líderes religiosos, representantes de organizaciones humanitarias y familias refugiadas, Miguel fue uno de los oradores principales. Subió al escenario con una confianza que contrastaba enormemente con el niño que, un año antes, buscaba comida en la basura. A veces, hay que perderse para ser encontrado, comenzó, repitiendo la frase que había escrito en su diario. Mi historia es solo una entre miles, pero demuestra que, cuando alguien cree en ti, todo puede cambiar. Hoy no estoy solo. Mi familia no está sola. Y gracias a este proyecto, muchas otras familias tampoco lo estarán. Mientras hablaba, imágenes del impacto del proyecto se proyectaban en las paredes, niños estudiando, adultos trabajando, comunidades colaborando. Cada imagen era un testimonio de cómo un acto de compasión podía desencadenar una transformación profunda. El Papa Francisco cerró el evento con un mensaje poderoso. El verdadero rostro de la fe se encuentra en estas acciones, dijo. Cuando reconocemos la dignidad de cada ser humano y trabajamos juntos para construir un futuro más justo, hacemos visible el amor de Dios en el mundo. Este proyecto es un recordatorio de que, aunque los desafíos sean grandes, la esperanza siempre es más fuerte. Esa noche, Miguel regresó a casa con sus padres. Desde la ventana de su pequeño apartamento, observaba las luces de Roma mientras sostenía su diario, lleno de relatos de las familias que había conocido a lo largo del año. Sobre su escritorio, junto al viejo diccionario de italiano que su padre le había dado al llegar a Roma, descansaba un nuevo libro, un registro del proyecto Miguel, lleno de historias de transformación y esperanza. La familia sabía que su viaje no había terminado, pero también entendían que no estaban solos. Lo que comenzó como un acto de bondad en la plaza de San Pedro había crecido hasta convertirse en un movimiento mundial de renovación, recordando al mundo que, cuando se actúa con compasión, incluso los gestos más pequeños pueden cambiar vidas y comunidades enteras. Miguel, el niño que un día buscó comida en la basura, ahora era un símbolo de esperanza. Su historia, y la de su familia, seguía tocando corazones, inspirando a miles a creer en el poder del amor en acción. En cada rincón del mundo donde se replicaba el proyecto Miguel, su mensaje se hacía eco. Cuando ayudamos a los demás, construimos un mundo donde todos podemos ser encontrados. La historia de Miguel y el Papa Francisco es un poderoso recordatorio de cómo un acto de compasión puede desencadenar una transformación profunda. Lo que comenzó como un simple encuentro en la plaza de San Pedro evolucionó hasta convertirse en un movimiento global que tocó la vida de miles de personas, demostrando que incluso en las situaciones más oscuras, la esperanza puede florecer. En un mundo donde las desigualdades y los conflictos parecen insuperables, esta historia destaca que cada individuo tiene el poder de marcar la diferencia. El Papa Francisco no vio a Miguel como una cifra en una crisis global, sino como un niño con un rostro, un nombre y un futuro. Esa perspectiva es la esencia de la verdadera humanidad, mirar más allá de las barreras y ver en cada persona un reflejo de nuestra propia dignidad. El proyecto Miguel no solo ayudó a refugiados, también mostró a las comunidades anfitrionas que la compasión y la inclusión no solo benefician a quienes reciben ayuda, sino que enriquecen a todos. Cuando permitimos que otros se levanten, nuestras propias vidas se ven transformadas. Cuando elegimos actuar con amor en lugar de indiferencia, construimos puentes en lugar de muros. La reflexión más profunda que deja esta historia es que la fe, cuando se traduce en acciones concretas, tiene el poder de cambiar el mundo. No es suficiente hablar de amor, justicia y esperanza, debemos vivirlos en nuestras decisiones y en nuestra relación con los demás. Francisco lo expresó con claridad, no se trata solo de caridad, se trata de justicia. La historia de Miguel nos invita a mirar a nuestro alrededor y preguntarnos, ¿cómo podemos ser instrumentos de cambio? Tal vez no podamos resolver todas las crisis del mundo, pero cada pequeño acto de bondad cuenta. Cada vida tocada por la compasión es una chispa de esperanza que puede encender un fuego de transformación. En última instancia, esta historia nos recuerda que la humanidad es más fuerte cuando actúa unida,
guiada por el amor y el compromiso con el bienestar común. Miguel, el niño que buscaba comida en un basurero, se convirtió en un símbolo vivo de esta verdad. En cada acto de compasión, no solo transformamos vidas, sino que también renovamos la esencia misma de nuestra humanidad. Que esta historia inspire a todos a actuar, a amar y a creer que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay lugar para la esperanza y la renovación. Como Miguel nos enseñó, a veces, hay que perderse para ser encontrado. La historia de Miguel y el Papa Francisco no es solo un relato conmovedor, es una invitación directa a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo. Es un llamado a ver más allá de las barreras, a extender una mano a quienes más lo necesitan y a convertir la compasión en acciones que transformen vidas. En cada uno de nosotros yace el poder de hacer una diferencia. No se trata de gestos grandiosos o de ocupar posiciones de influencia, se trata de pequeños actos cotidianos que, acumulados, generan un impacto profundo. Al igual que Francisco vio a Miguel como alguien digno de esperanza y oportunidad, nosotros también podemos mirar a quienes nos rodean con ojos de empatía y decisión. Esta historia es un testimonio de que no estamos limitados por nuestras circunstancias. Miguel, que una vez enfrentó el hambre y la incertidumbre, se convirtió en un símbolo de renovación y propósito. Su valentía y la acción decidida de Francisco nos muestran que el cambio comienza con una elección, la elección de creer en la dignidad inherente de cada persona. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invitamos a llevar su mensaje más allá. En tus manos está el poder de replicar este ejemplo en tu vida diaria, en tu comunidad, en cualquier espacio donde puedas sembrar esperanza. Ayudar a alguien no solo cambia su vida, transforma la tuya, recordándote que somos parte de algo más grande, unidos por lazos de humanidad y compasión. Además, si deseas conocer más sobre el espíritu que inspiró al Papa Francisco a actuar con tal valentía y amor, te animamos a explorar su biografía. En ella descubrirás las experiencias que moldearon su carácter, sus humildes orígenes en Argentina y la misión que lo impulsa a ser un faro de esperanza para millones. Es un relato que no solo narra su vida, sino que también desafía e inspira a vivir con propósito, amor y humildad. Haz clic en el enlace en el comentario fijado para obtener el libro en Amazon y sumérgete en la historia de un líder espiritual cuyo compromiso con los más vulnerables sigue transformando el mundo. Deja que estas páginas te inspiren a encontrar tu propia manera de hacer del mundo un lugar más justo y lleno de esperanza. Porque, al final, el mensaje es claro: cada acto de amor, por pequeño que parezca, tiene el poder de cambiar no solo una vida, sino también de encender una llama que ilumine la oscuridad en muchos otros corazones. La pregunta ahora es: ¿estás listo para ser parte de esta historia de compasión y renovación? La oportunidad está en tus manos.